Bien, estamos en nuestro tiempo devocional. Vamos a hacer la lectura de nuestra porción. Es en el capítulo 4, del versículo 1 al 3. En la versión Reina Valera 60 dice: Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía, y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Bien, para esta parte del libro de Eclesiastés, vemos este tema de la impartición de la justicia. Hay un pesimismo del predicador en cuanto a lo malo que ve. La opresión social que observa nos la transmite en esta porción. Apenas a Salomón ver que la fuerza prevalece contra el derecho. Donde quiera nos volvamos, vemos pruebas tristes de la maldad y la miseria de la humanidad que trata de crear problemas para sí mismos unos a otros. Siendo así duramente tratados, los hombres se tientan a odiar y a despreciar la vida. Pero el hombre bueno, aunque en mala condición, mientras esté en este mundo, no puede tener causa para desear no haber nacido nunca, puesto que él está glorificando al Señor, aún en el fuego de las tribulaciones, y al final será feliz, por siempre feliz. Los impíos tienen mucha razón para desear la continuación de la vida con todas las aflicciones, porque los espera un estado mucho más desgraciado si mueren en sus pecados. Si las cosas humanas y mundanas fueran nuestro sumo bien, no existiría ninguna razón para que nosotros cortáramos nuestra existencia. No existir sería preferible a la vida, considerando las diversas opresiones que hay aquí abajo. Dice el predicador: observé toda la opresión que sucede bajo el sol. Es decir, ve lo que sucede, ve la violencia y sobre todo ve el dolor que sucede sin que haya consuelo. Un sentimiento ciertamente hasta profano si se separa de su contexto, pero justo en su relación con el propósito que quiere transmitirnos Salomón en esta porción. Si no se tuviera en cuenta la religión, sería deseable morir lo antes posible por no sufrir ni presenciar las opresiones, y aún más todavía no haber nacido. Job, David, Jeremías, Habacuc, todos pasaron por la misma perplejidad hasta que entraron en el santuario y miraron más allá del presente hasta el juicio. Entonces vieron la necesidad de la demora antes que fuesen castigados completamente los impíos, para dar lugar a que se arrepintiesen, o si no, para la acumulación de la ira, y para que antes de darse la recompensa completa a los piadosos, se diese tiempo para el ejercicio de la fe y la perseverancia en la tribulación. Así que, al igual que nosotros, el predicador Salomón ve una opresión sin consuelo. La opresión es un hecho, parte del horror de este mundo, parte de lo que sucede debajo del sol. Amarga por el poder que tienen los opresores. No se sugiere solución. La pregunta implícita es: ¿cómo enfrentamos esta realidad? ¿Cómo enfrentamos esta violencia? ¿Cómo
reaccionamos a esta falta de justicia en el mundo? Esta sección puede ser considerada válidamente como una continuación de la precedente discusión de las injusticias de la vida. El predicador observa. Tal vez signifique que el pensamiento del escritor volvió a las meditaciones que presentó en el capítulo 3, cuando se profundizó en las injusticias de la vida política y económica. Parecía desesperanzado, ciertamente. Observó las lágrimas de los oprimidos sin tener quien las consuele. La fuerza estaba en manos del opresor y nadie está con el oprimido. Aplastado por estas iniquidades, el corazón llora. Mejor es estar muerto que vivo. Mejor aún es la situación del que no ha nacido y por lo tanto no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Pero por desesperadas que sean muchas condiciones opresivas, esta solución debe considerarse como un estado emocional momentáneo, no como una filosofía para la vida. El autor mismo contradice su posición cuando en el capítulo 9, en el versículo 4, afirma que es mejor perro vivo que león muerto. Hay cierta leve sombra de esta actitud, tal vez más a menudo de lo que creemos, sobre los más afortunados. El deseo de que se les hubiera ahorrado las cargas de la vida, y sin embargo la vida es un depósito que nos ha sido confiado, y aunque no hay una promesa de que será fácil, nos es dado suficiente no solo para hacer de ella una aventura, sino dentro de la realización de la vida un desafío digno del trabajo y el costo, tanto para este mundo sombrío como para un orden espiritual perdurable. El predicador vuelve a contemplar los males que existen en el mundo, la opresión y la falta de consoladores, y con espíritu pesimista concluye que están mejor los muertos que los vivos, estando aún en mejor situación los que jamás nacieron, cuyos ojos no han contemplado la violencia que existe en el mundo. Así, el rey Salomón nos invita otra vez a examinar junto con él la miseria del mundo. Ya ha hablado sobre el mundo en general y sobre su propio desagrado. Ahora se centra en los problemas de otros, comienza con los oprimidos. El comentarista Ernest Henstenberg explica el propósito del constante énfasis que hace el predicador en la miseria humana. Al hacernos repugnar completamente el mundo y hacernos conscientes de su absoluta vanidad, Dios quiere atraernos a Él. Mediante mucha tribulación debe soltarse nuestro aferramiento a las cosas terrenales y entrar en el reino de Dios. Algunos argumentan que Salomón no pudo haber sido el autor de esta sección de Eclesiastés, porque su reino fue de paz, libre de la clase de opresión que se describe aquí. Sin embargo, Salomón no quiso ignorar lo que sucede en el mundo, ya que simplemente observa la condición normal de las cosas. Job también observó esa opresión injusta y se preguntó en voz alta, ¿por qué parece que Dios no hace nada respecto a ella? En la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. Job 24:12. Desde luego, Dios guarda la cuenta de los malhechores, aunque desde nuestra perspectiva no podemos ver el resultado de su justicia. Tampoco nos tenemos que esforzar mucho para ver la opresión en nuestros días. La tiranía abunda en todo el mundo y nuestra propia tierra tiene parte en la injusticia y en la falta de interés por los necesitados. Los ricos se vuelven más ricos y los pobres más pobres. El rey Salomón, al observar toda esta vileza, decidió que sería mejor estar muerto, o en primer lugar no haber nacido jamás. Pero así es la vida debajo del sol. Si todo lo que tuviéramos fuera la miseria de este mundo, bien pudiéramos concluir con el filósofo francés Voltaire: deseo que nunca
hubiera nacido. O como comentó el estadista británico Benjamin Disraeli, la juventud es una confusión, la madurez una lucha, la ancianidad una pena. Las religiones orientales como el hinduismo y el budismo han llegado a una conclusión similar. El máximo bien es lograr el nirvana o un estado de nada. Estos comentarios son de personas de todas las épocas y de todo el mundo. Los cristianos también desean escapar de esta vida. Junto con el apóstol Pablo exclamamos, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Filipenses 1:23. Y también tenemos un propósito para permanecer aquí. Filipenses 1:25 declara el apóstol Pablo, sé que quedaré y permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. A diferencia del incrédulo, tenemos un maravilloso lugar a donde ir cuando salgamos de este valle de lágrimas y tenemos algo valioso para compartir mientras vivimos sobre la tierra, el amor de Cristo. Eclesiastés 4, en estos 3 versículos, vuelve al tema de la injusticia, pero aquí como opresión. Manifiesta una actitud distinta ante la injusticia, la seguridad de la justicia de Dios ante la opresión, la melancólica reflexión de que sería mejor morir o no haber nacido. No tiene quien los consuele. La palabra que se usa aquí para consuelo, la palabra hebrea, nakam, significa que no hay quien para compadecer con ellos en su dolor. En su análisis, el predicador nos transmite que todo lo que se hace debajo del cielo tiene presente violencia, es decir, opresión. Y vio que los oprimidos no tenían consolación, puesto que los opresores poderosos les arrancaban el fruto de su trabajo. Tan deprimido se puso al contemplar estos casos que concluyó que los explotados estarían más felices si ya hubieran muerto o si nunca hubieran nacido. Salomón era un hombre de amplia visión, y por lo que aquí se nos dice, nos damos cuenta de que se sentía compasión e interés por los afligidos. Ya había anunciado que lo que le esperaba al opresor. Ahora observa a los oprimidos y como fruto de su observación nos da aquí un resumen de lo que sentía por ellos. Le afligían las miserias de los pobres y oprimidos, siervos y obreros oprimidos por sus amos, deudores oprimidos por acreedores, poder en manos de los opresores violentos sin vengador, lágrimas en los ojos de los oprimidos sin consuelo. Es en realidad un cuadro muy triste. Al hallarse en esta situación, los afligidos se sentían tentados a envidiar a los muertos y a los que no habían nacido, y Salomón está de acuerdo con ellos. Mejor es la no existencia que la existencia encadenada a este valle de lágrimas, sin posibilidad de desatarse de estas cadenas y hasta sufrir el mal por hacer el bien. Demos gracias a Dios que aún por triste que pudiera llegar a ser la condición del ser humano, no podemos tener motivo para desear no haber nacido, ya que podemos glorificar a Dios incluso en medio de las tribulaciones. Así que Salomón fue a un tribunal de justicia para observar un juicio y vio que los inocentes eran oprimidos por los funcionarios ambiciosos de poder. Salomón pudo ver que las víctimas lloraban, pero que sus lágrimas no servían de nada al no tener consolador. Salomón había sido un rey sabio y justo, pero era imposible que él pudiera garantizar la integridad de cada funcionario de su gobierno.
En primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos 16 al 28, observamos algo de esto. Y el rey fue testigo de 3 tragedias: la opresión y la explotación en los tribunales de justicia, el dolor y la tristeza en la vida de los seres inocentes y la despreocupación de parte de aquellos que podían haber ayudado. Y como ciudadanos cristianos debemos orar por todos los que están en autoridad. Eso es un trabajo. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 6 se nos exhorta a orar también por los que están en autoridad. Así que aquí hay otra queja que amenaza el plan de Dios. Puede sobrevenir tanto dolor a la vida de los pisoteados que estos podrían desesperarse. Solo cuando los oprimidos entran a la casa de Dios, reciben la perspectiva de una posible reivindicación. Sin tener quien los conforte, nos lleva al pensamiento la ausencia de alguien que ofrezca consuelo, la ausencia de alguien que pueda confortar. Y esto solamente lleva a incrementar el dolor y la frustración. No tener quien los consuele, no tener consolador, es a menudo peor que la muerte misma. Porque desfallece el alma, porque las esperanzas se esfuman, porque la promesa de paz parece nunca llegar. Así que el sufrimiento del oprimido es tan doloroso y solitario que Salomón, haciendo un buen uso de licencias poéticas similar a lo que vemos en Job, argumenta que no existir podría ser mejor que existir. Las opresiones que se viven en el mundo, las injusticias de la vida, son visibles también para nosotros en este tiempo. El predicador se daba cuenta claramente de la realidad de la opresión. Reconocía que en un mundo caído el poder muchas veces protege al injusto y no promueve la justicia. Las víctimas de la injusticia tienen que buscar más allá de este mundo al juicio de Dios. Probablemente la comparación que refiere Salomón sea aquí entre los oprimidos, ya sean muertos o vivos. La opinión del predicador es que los muertos ya no son víctimas de la opresión. La ventaja del que no ha nacido es que no sufre la opresión. Y el predicador se fija en aquellos que sufren la opresión. Es una declaración apasionada. Haya que los oprimidos no tienen quien los consuele y que el poder está en manos del injusto, del malvado, del opresor, de aquel que hace escarnio de sus semejantes, de aquel que carece amor por su semejante. Debido a estas dos cosas, los oprimidos no tienen esperanza. Debido a esta situación, el alma desfallece. ¿Cuántas veces nosotros mismos nos hemos sentido desfallecer cuando se ha hecho una injusticia en nuestra persona? Nos sentimos abatidos, nos sentimos tristes. E incluso aquella misma tristeza puede llegar a ser tan apabullante que ni siquiera estemos dispuestos o con el ánimo de buscar el rostro de Dios. El predicador concluye así que los muertos están mejor que los oprimidos que aún viven. Si todo lo que la vida puede ofrecer es opresión, lo mejor, dice, es no haber nacido. Pero esta expresión apasionada no constituye el veredicto final del predicador sobre el valor de la existencia humana. Robert Burns dijo: la inhumanidad del hombre para con el hombre hace llorar a miles. En cada época ha habido corazones sensibles y angustiados al ver la opresión infligida por los hombres para con sus semejantes. Esto también atormentaba a Salomón. Le angustiaba ver las lágrimas de los oprimidos.
la fuerza de sus opresores y la falta de alguien que defendiese a los maltratados. La fuerza estaba en la mano de los opresores y no había quien se atreviese a desafiarles. Desde esta posición ventajosa parecía que la verdad siempre estaba en el cadalso, es decir, siempre estaba en el patíbulo, en la horca, en la guillotina, y el error sentado en el trono. No podía ver que tras la oscuridad de lo desconocido se encontraba Dios, y que tenía los ojos fijos sobre el oprimido. Así que en su abatimiento llega a la conclusión de que los muertos están en mejor condición. A su parecer, la muerte ofrecía una escapatoria agradable de todas las persecuciones y crueldades de la vida. Por el momento no le preocupaban las implicaciones más profundas de la muerte, que aquel que muere en incredulidad está condenado a sufrimiento más severo que la peor opresión de la tierra. Para él la pregunta no era ¿hay vida después de la muerte?, sino más bien ¿hay vida después de nacer? El cinismo de Salomón llegó al colmo con esta observación. Pero nosotros hoy tenemos más esperanza que de la que refleja Salomón en estas líneas. Pues nunca hemos tenido esta desesperanza que vive Salomón, porque gracias a Dios nosotros tenemos hoy la revelación completa en la Biblia, tenemos la revelación completa de parte de Dios. Así que para nosotros podemos hoy tener que aunque la vida terrenal puede ser tan desalentadora que pudiera parecer preferible la no existencia, hoy tenemos la revelación en la Biblia de que la verdadera felicidad se encuentra al lado de Dios, que la verdadera justicia la vamos a encontrar en el tribunal de Cristo, que aunque parezca desalentador todo lo que vivimos, tenemos en Dios la perfecta justicia y en el lugar donde todas las lágrimas serán consoladas. Así que acerquémonos a Dios, acerquémonos a ese tribunal divino y encontremos el consuelo de parte de Dios. Si estamos sufriendo una pena, un dolor, una tribulación, acerquémonos a Él, confiemos a Dios todos nuestros problemas, acerquémonos a este magistrado celestial que no solamente imparte justicia, que no solamente consuela, sino que también lleva a resolución cualquier conflicto. En este mundo podemos llorar, en este mundo podemos sufrir, pero cada lágrima en el tribunal de Dios será tomada en cuenta. Podemos sufrir las injusticias en los tribunales del mundo, pero Dios garantiza que en su tribunal todas las palabras serán escuchadas. Vayamos a Él en oración, intercedamos o pongamos delante de Dios nuestro caso. Él pondrá atención a cada asunto, a cada momento que nosotros estemos delante de Él. Así que no retardemos nuestra relación con Dios, no retardemos nuestro tiempo en comunicación con nuestro Padre Celestial. Es nuestro Señor, es nuestro Rey, pero también es el perfecto juez. Llevemos delante de Él los casos de opresión que estemos viviendo, la explotación que se esté haciendo de nuestra persona, de nuestra familia, de nuestros recursos. Llevemos nuestro dolor y nuestra tristeza delante de Él. Si estamos pasando por tristeza, por tribulación,
llevemos nuestro caso delante de Dios. Él siempre está dispuesto a escucharnos, Él siempre está dispuesto a atender nuestra súplica, porque Él no es alguien que se olvida de nosotros, no es alguien que se olvida de su oveja, no es alguien a quien no le despreocupa cada uno de los integrantes de su familia. Somos familia de Dios. Una vez que hemos aceptado la ciudadanía de parte de Cristo, una vez que hemos aceptado el sacrificio vicario en la cruz, hemos sido adoptados en la familia de Dios. Dice en el Evangelio de Juan, a todos los que creyeron, a todos les dio la parte en la familia de Dios, ¿sí? Así que estemos confiados, tomemos esta promesa con nuestra mano y estemos atentos a este tribunal, llevemos nuestro caso delante de Dios, porque en Dios tenemos la perfecta justicia. Y también intercedamos por aquellos que están sufriendo de aflicciones debajo del sol. Todos aquellos que han soportado esa tribulación en este mundo, todo lo que han tenido tribulación en los tribunales de este mundo, pero también todos aquellos que han sufrido por la crueldad del malvado, del tirano y de aquel que no tiene amor por sus semejantes. Llevemos también delante del tribunal de Dios todos los que han sufrido injusticias en este mundo. Oremos por ellos, oremos también por nosotros, oremos por nuestra familia, por nuestra nación, por nuestro mundo, por este mundo que está sufriendo y que está en agonía hoy y que se encuentra sin esperanzas. Demos gracias a Dios y oremos juntos. Bendito Padre, gracias te damos por este día, gracias te damos por tu amor inagotable. Y Padre, ponemos hoy delante de ti nuestras aflicciones, nuestras tribulaciones, nuestros dolores. Y Señor, queremos clamar a ti, Señor, por este tiempo, por este mundo, Señor, por aquellos que están afligidos, por aquellos que están en persecución, por aquellos, Señor, que pareciera que se encuentran sin justicia, y sobre todo, Señor, que no tienen consuelo, que se hayan atrapados, Señor, por las trampas de este mundo, por las trampas del tirano, del opresor, del castigador, Señor. Te pedimos, Señor, que lleves consuelo a sus vidas, que les reconfortes en sus fuerzas, en su alma, en sus pensamientos y en su ser. Padre bendito, vuelve tus ojos a aquellos que están en tribulación y también, Señor, sobre nosotros mismos, sobre aquellos que estamos pasando por injusticia, Señor. Ponemos delante de ti nuestro caso y, Señor, sabemos que tú has de responder desde tu santo tribunal de la mejor forma. Padre bendito, confiamos en ello. Sabemos y tenemos la seguridad de que las tribulaciones en este mundo son pasajeras. Y esperamos, Señor, tu gloriosa venida y la restitución a tus justos y a cada uno de tus hijos. Señor, ten compasión también del malvado, de aquel, Señor, que oprime, del sanguinario, Señor, y que vean su error y que puedan también, Señor, reconocerte como el dueño de todas las cosas, Señor, como el Dios todopoderoso que tiene el verdadero poder en sus manos. Que observen que el poder que tienen en este mundo es limitado, Señor, y que delante de ti, Señor, no habrá excusa en el tribunal supremo en el día que estemos todos delante de ti. Padre bendito, dejamos en tus manos todos estos asuntos. Dejamos en tus manos, Señor, todos estos juicios,
para que tú lo resuelvas, Señor, y para que también traigas consuelo y esperanza a cada uno de nosotros. Todo lo clamamos a ti, Señor, y todo lo pedimos a ti por los méritos suficientes de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.